Recordemos, tenemos que entender que son leyes y patrones que nos hacen ser quienes somos. Y todo eso lo creamos con nuestra mente. Así es la primer ley del universo. Mentalismo. Todo patrón y percepción de existencia es simplemente una percepción mental. ¿Qué significa un patrón? Patrón viene de la palabra indoeuropea pater. Pater significa protector, aquel que cuida. Por esto mismo, en el pasado, se le llamaba pater o pater familias, aquel que protegía a un grupo, a una tribu. Los patrones lo único que hacen es tratar de que sobrevivamos y vivamos la mayor cantidad de tiempo posible a través del tiempo y el espacio. ¿Qué sucede? Ahora, los patrones nos protegen. ¿Y de qué manera nos protegen? Nos protegen en una red de patrones. A esa red de patrones se le llama matriz. La matriz es una red enorme de conexión entre todos los patrones posibles. La matriz es la que nos permite estar conectados con todos los otros seres que también tienen patrones. Porque cuando nosotros nos comunicamos con alguien que no tiene patrones, no sabemos cómo comunicarnos porque no tenemos vocabulario, no hay forma de hablar. Decimos que está loco o que está perdido, que no se le entiende nada. Cuando una persona no encaja en nuestra matriz, enseguida decimos, no funciona. Y eso se llama matrix. Esa es la matriz que nosotros hemos creado a partir de patrones. Cuando una persona no tiene patrones, no se puede comunicar con su entorno. Los patrones lingüísticos, filosóficos, de pensamiento, de acción, culturales, familiares, biológicos, todos los tipos de patrones que tenemos son los que nos ayudan a interactuar en la matriz con los demás, en una red. Todos ustedes están acá porque están llenos de patrones. Yo estoy acá hablando porque estoy lleno de patrones. Si no, no nos entenderíamos. No estaríamos acá haciendo nada. Si no fuera por esos patrones que están construidos en una red, que están todos interconectados entre sí, que permiten que fluya la información y por lo tanto podamos comunicarnos. Pero tenemos una muy mala percepción de lo que son patrones y la matrix. Estamos totalmente condicionados por un patrón de creencias sobre lo que es un patrón y una matrix, cuando en realidad es lo que nos permite estar acá haciendo lo que hacemos. O sea, no es malo, es simplemente no saber usarla. Una red de patrones es lo que configura una estructura. Estructura viene de la palabra struere, que significa unir cosas, ponerlas todas juntas. Entonces, cuando yo pongo todas las cosas juntas, lo que hago es empezar a crear una estructura de diferentes cosas que me permite tener estabilidad. Los patrones generan estructuras de pensamiento. Es decir que la red de pensamiento de lo que somos, está compuesto a partir de una red estructurada de patrones. Recordemos, todo lo que yo siento, veo y pasa por cada uno de mis sentidos no es real. Es solamente una percepción de mi cerebro. Mi cerebro lo que hace es interpretar los datos de la existencia y les da un lugar conocido como sentidos. ¿Se acuerdan de esto? O sea que en realidad todo lo que sucede desde afuera hacia adentro en la existencia no es real. Es una percepción cerebral, una percepción de la mente. O sea que la red de patrones no es más que una red de creencias. Por lo tanto, si todo esto es una red de creencias, entonces lo único que puede existir es el que cree. ¿Y quién es el que cree? El único capaz de creer todo es la mente, es lo único. O sea que todos los patrones y estructuras que existen en el universo surgen simplemente de una mente ilimitada, que ha decidido limitarse en patrones. ¿Y por qué decide limitarse la mente para poder crear? Porque una mente ilimitada solo puede imaginar. Una mente con límites puede utilizar esos límites como una forma de manifestación. ¿Cuáles son esos límites? Los patrones. La existencia existe gracias a la paciencia y los patrones de Capricornio. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué entonces decimos quiero liberarme de mis patrones? ¿Por qué decimos quiero romper mis estructuras? Por la misma razón que cuando estamos toda la vida encerrados en una casa que nos dicen acá te vas a proteger, acá te vas a proteger, acá te vas a proteger, un día nuestra alma dice no, pero quiero salir afuera, quiero abrir la puerta y quiero saber qué pasa afuera. Quiero recorrer el mundo, arriesgarme, aprender. Cuando el ser interno busca más respuestas, tiene que abrir la puerta de la casa y salir. Ese es el momento en el que uno dice tengo que romper las estructuras. El tema de romper las estructuras o dejar
o eliminar los patrones es lo mismo que decir, "Ah, me di cuenta de que hay un mundo afuera de la casa. Entonces voy a arrancar las ventanas y las voy a prender fuego. Voy a arrancar la puerta de una patada, la voy a tirar afuera, la voy a cortar en pedazos y la voy a prender fuego". Eso es la comparación de cuando decimos quiero eliminar los patrones, básicamente. Lo único que necesitabas hacer era hacer una copia de la llave de la puerta, abrir la puerta y salir, irte de viaje, después volver y dormir en la misma cama. No hay problema, no hace falta romper la casa, ¿no? No hace falta romper la casa, destruir la gente que está dentro de la casa, romper las ventanas, las puertas a patadas para decir me voy de viaje. Tengamos en cuenta de que la energía de Capricornio es la que dice no rompas la puerta, no me rompas las ventanas, que están acá por algo. Tal vez estés cansado, tal vez estés agotado de estar en esta casa. Bueno, tómate un viaje, ¿no? Hazte amigo de un sagitariano, tómate un viaje. Pero no rompas la casa, porque no tiene sentido romper la casa. A veces simplemente es tomar distancia de la casa para poder entenderla, verla. ¿A cuánto les habrá pasado que se van de viaje y pueden ver desde otro punto de vista, con otra perspectiva, otros ojos, el lugar donde nacieron? Es lo mismo. Entonces Capricornio dice, la casa se construyó por algo. Entonces entendamos cuál es la lógica de esta casa. Tenemos que entender que son leyes y patrones que nos hacen ser quienes somos. Y todo eso lo creamos con nuestra mente. Así es la primer ley del universo. Mentalismo. Todo patrón y percepción de existencia es simplemente una percepción mental. Podemos llegar a pensar que la ley de mentalismo significa que todas las cosas que nosotros pensamos pueden volverse realidad, si yo las pienso, si yo pongo la intención. Y no es así de fácil. El mentalismo no es una cuestión de lo que yo pienso, lo creo. ¿Por qué? Porque la mente que constituye todo esto, hace millones de años se viene creando en patrones. O sea que para poder yo realmente crear de cero algo, tengo que utilizar correctamente todos los patrones desde el inicio. O sea, tenemos un montón de cosas que trascender antes de solamente sentarnos y decir, yo creo tal cosa y lo manifiesto. No funciona así. Desde la energía de Piscis puede que sí pongamos la intención de yo soy el creador desde la mente de todas mis cosas, pero vamos a tratar de pensarlo ahora desde Capricornio. Y Capricornio dice, no funciona así. No funciona así. Se necesita mucho tiempo, se necesita mucha práctica, mucho trabajo interior, mucho ir al pasado, a resolver todos los conflictos que tengo con cada patrón, con cada matriz, con todo. O sea que no es solamente soñar. Ahora estamos metidos en el sueño. Así que a trabajar. La correspondencia. La correspondencia es la segunda ley universal, pero podríamos decir que es la primera, en realidad. Porque recordemos que la ley de mentalismo es la única que existe. O sea que es solo una ley que engloba, incorpora a todas las demás. Por lo tanto, dentro de la ley de mentalismo se subdividen otras 6 leyes, dentro de las cuales la primera es la correspondencia. Lo que decimos de leyes y de orden de las leyes, la primera, la segunda, la tercera, cuando hablamos de esto, nosotros lo ordenamos así porque nosotros ordenamos las cosas de primero a final, de principio a fin. Pero en realidad para el universo no existe primer ley. Existe una ley que engloba perspectivas de sí misma, que surgen todas más o menos en el mismo instante. No surge primero una, después la otra, sino que todas surgen en el mismo instante. Por eso son los principios herméticos o los principios cósmicos. Muchos. Podríamos decir que el segundo principio hermético es la correspondencia. Por ejemplo, si a mí me molesta algo de lo que alguien diga o de lo que alguien está expresando, claramente es porque hay algo en mí, una emoción, que me hace ver solo eso. Y por lo tanto, el mundo está reflejándome lo que está dentro de mí. Entonces, si yo ahora me quejo de, por ejemplo, gente que me saca a mí de mi eje, claramente lo que esa gente me está mostrando es que yo no estoy en mi eje. Ley de correspondencia. La ley de correspondencia es la que nos muestra, la que nos recuerda que todo lo que pasa afuera es una percepción de lo que pasa adentro. Es decir, que a lo que yo le presto atención es porque mi cerebro está vibrando en esa atención. Sería básicamente eso. Estoy centrado en esa energía y por lo tanto mi cerebro solo puede interpretar afuera lo que está pasando adentro. Todo lo que nosotros percibimos de lo externo hacia lo interno, todo lo que sucede afuera,
lo percibo adentro debido a los pulsos eléctricos del sistema nervioso. El tacto, la vista, el gusto, el olfato, el oído, todos los datos y la información que nosotros recibimos no son reales. Son pulsos eléctricos percibidos por nuestro sistema nervioso y verificados por nuestro cerebro. O sea que es nuestro cerebro el que procesa la información externa. Por lo tanto, todo lo que nosotros prestamos atención o percibimos de lo externo está solamente relacionado con cómo nuestro cerebro procesa lo externo. Desde ver esto y decir, esto es una lapicera, ¿sí? Todos podemos ver esto. ¿Por qué? Porque todos compartimos durante millones de años el mismo proceso evolutivo. Todos hemos evolucionado más o menos con los mismos colores. Pero ¿qué pasa si hay alguien daltónico acá? ¿Ve el azul o tal vez vea verde? ¿Y cuál es el color real? ¿El azul o el verde? Que mucha gente vea una misma cosa no significa que sea verdad. Por ejemplo, las religiones. O ver el cielo celeste, cuando el cielo no es celeste. Podemos decir, durante millones de años, nuestra percepción del mundo se fue dando por costumbre de interpretación, no porque sea real, sino porque nuestros cuerpos evolucionaron para percibir el mundo de una forma. Por lo tanto, nuestro cerebro se estructuró en patrones de percepción. Debido a que a estos patrones de percepción, todo lo que nosotros hoy vemos en el mundo lo pasamos por nuestro propio filtro. Entonces, significa esto que básicamente lo que nosotros vemos del mundo exterior es solamente un reflejo que nos permite ver cómo vemos desde adentro. La forma y las cosas que vemos o interpretamos del mundo exterior es la manera en que pensamos adentro. No la manera en cómo el mundo es, sino la forma en que uno es dentro. Por esto se dice que todo es un espejo. Pero me gustaría que entendamos esto, porque a veces nosotros lo llevamos todo al plano del ego. Como decir, la lapicera existe porque yo la proyecto de mi interior. No funciona. La lapicera acá son átomos que existen. Lo que estoy diciendo es que yo estoy viendo la lapicera de una forma, un color, y con un preconcepto de lo que es la lapicera, acorde a lo que yo tengo previsto con la lapicera. Porque yo, como escritor que estoy haciendo todos los días, puedo ver la lapicera como una herramienta para escribir, pero un médico puede estar viendo también una herramienta para hacer una traqueotomía. Y yo no lo había visto esto antes. No he visto que esto también podía servir para salvar la vida a alguien que está ahogando. Esa es la diferencia, la percepción. Es decir, que las cosas sí existen por sí, ¿sí? Existen, están ahí. De alguna forma, a nivel molecular, están ahí. Sin embargo, mi percepción de las cosas es una proyección. Por ejemplo, en un vínculo, una persona puede que nos haya hecho algo que nos hizo sentir muy mal. Pero, ¿por qué nos hace sentir mal? Es porque yo adentro tengo un preconcepto de lo que me hace sentir mal. Tengo una emoción en relación a esa persona que me hace sentir mal. Tal vez la persona ni se dio cuenta que nos hizo mal. Entonces, por esto mismo, la persona existe, está ahí, es otro ser. Pero lo que yo percibo de esa persona está en la interpretación cerebral. Entonces, la ley de correspondencia nos recuerda que todo lo que yo veo afuera en realidad es una percepción de lo que está adentro. Esa es la principal base de la percepción de la correspondencia. ¿Por qué? Porque recordemos que la primera ley de todas es la mente. Entonces, todo lo que está afuera es una interpretación de la mente, básicamente. Por esto, la correspondencia lo que dice, todo lo que veas y percibas del mundo siempre va a ser relacionado a cómo está tu estado mental. Por eso la gente que es pesimista ve las cosas feas del mundo. La gente que es positiva ve las cosas buenas del mundo. Por lo tanto, la ley de correspondencia en su base tiene que ver con esto, con nuestra mente. Pero ¿qué pasa? Después, esta ley se proyecta a todas las cosas de la mente, que ya tienen que ver con la estructura, con la realidad. Y por eso habremos escuchado que a esta ley se le conoce también como decir que todo lo que es arriba es abajo, todo lo que es afuera es dentro, todo lo que es el microcosmos con el macrocosmos. Básicamente, todo lo demás que son las estructuras de la realidad están relacionadas con eso, con reflejos constantes de que básicamente el universo surge a través de fractales, a través de que una cosa se divide espejada y se sigue dividiendo espejadamente una y vez constantemente en cientos de opciones que son todos espejos, es todo fractal
y espejo. Por eso todo se corresponde con todo. Todo está en equilibrio, arriba, abajo, dentro, fuera. Todo básicamente es una fractalización. Todo lo que hoy existe surge a partir de patrones que se replican por correspondencia. Correspondencia significa que se corresponde, ¿sí? Corresponder significa que hay una respuesta compartida. Eso es lo que significa. Es decir, que el universo responde en función de algo que comparto con el universo. Entonces, todas las respuestas del universo para conmigo va a tener que ver con esta interacción que yo tengo entre el arriba, abajo, dentro, fuera, etc. Y por esto mismo, fíjense, correspondencia, una respuesta que es compartida. Teniendo en cuenta esto, vamos a entender de que no significa que el ego crea todas las cosas alrededor, sino que es el soy el que crea a partir de la fractalización y el ego es el que interpreta esa fractalización. No es que yo, Matías, creo una realidad, es el soy que compartimos entre todos que se está respondiendo y es el ego el que interpreta esa respuesta. Por eso todo es una percepción, pero no es real. Así nosotros, nuestra tarea, la tarea del ego, es trabajarnos mejor para interpretar mejor la respuesta que compartimos. La vibración es la acción de agitarse. Eso es lo que significa vibración. O sea que es como un gran latido del corazón que está constantemente funcionando muy rápido, que se agita este corazón y por lo tanto surge lo que llamamos la acción de vibrar, la vibración. Desde este gran vacío mental del universo, en el momento en que la mente interna proyecta algo en la realidad externa, todo está en constante movimiento, todo es un pulso y ese pulso se agita y por lo tanto es la acción de vibrar. Y desde este principio podemos entender que todas las cosas en el universo están vibrando constantemente. Por vibración, todas las cosas están relacionadas entre sí, porque si yo muevo esta mano, esta va a empezar a moverse en equilibrio con la otra. Esto es principio de vibración, de que todo vibra, y si esto vibra de una manera, lo que está enfrente, lo que está en la misma sintonía, va a empezar a vibrar básicamente igual. Así. ¿Qué significa? Que este emite un pulso desde el interior que se proyecta en el exterior y se corresponde. Es decir, que hay una respuesta de este ante el movimiento de este. Entonces, por eso, esta es la ley de correspondencia. Y la relación de esta correspondencia es la vibración, porque es debido al movimiento de esta que surge la respuesta de esta otra. Entonces, el principio de vibración dice que desde el inicio de las cosas, todo lo que existe en el universo está en constante movimiento, es decir, en constante vibración, y todas esas vibraciones se corresponden entre sí, tienen una lógica entre sí. Y esa lógica se llama resonancia. La resonancia significa volver a sonar. Hay un ruido. O sea que la resonancia es algo que viene desde el origen en relación a el primer pulso que se generó. O sea que todo lo que resuena es básicamente una respuesta a un sonido original. Entonces, la resonancia está relacionada a los niveles de vibración de cada uno, porque la resonancia está relacionada a la vibración y la vibración tiene diferentes frecuencias y esas frecuencias son las que van a emitir un sonido u otro. El origen de todas las cosas. Y acá lo que sucede es que se va ampliando la onda de vibración. Todo esto es vibración. Todo es vibración. ¿Qué es frecuencia? Recordemos, la frecuencia es esto. La frecuencia es cuánto tarda una onda en repetirse. Por ejemplo, tarda todo esto. Acá, por ejemplo, tarda esto. Esto es una frecuencia. La frecuencia es la repetición de una onda. Bien, a esto de acá va a sonar más o menos como wow, wow, wow. Cuanto más larga es la frecuencia, más baja es la vibración. Cuanto más corta es la frecuencia, más alta es la vibración. ¿Lo ven acá? Bajo, alta, como para que lo tengan en un ejemplo. Pero todo esto de acá, no hay nada malo ni nada bueno, sino que son simplemente diferentes frecuencias y vibraciones. Entonces, ¿por qué estamos todo el tiempo pendientes de estar en alta vibración?
La razón por la cual queremos vibrar alto y tener una alta vibración, y para eso tenemos que acelerar nuestra frecuencia, es porque hace demasiado tiempo todos juntos venimos vibrando muy bajo en una larga frecuencia. Por principio de vibración, no existe la idea de que la alta vibración es buena y la baja vibración es mala. No funciona así. Para el universo, la baja frecuencia es lenta, la alta frecuencia es rápida. Con la alta frecuencia se puede sufrir mucho si uno no está acostumbrado. O sea que no es una cuestión de elevemos la vibración. Hay que entender por qué estamos hablando de elevar la vibración. Y para eso hay que entender los principios de vibración. La única razón por la cual estamos en este tiempo pensando en elevar la vibración es porque hace mucho tiempo que estamos estancados en el pasado, que es una vibración lenta. Entonces, la alta vibración nos va a ayudar a salir de esto, pero solo a salir, porque no podemos vivir en esa vibración todo el tiempo. Tenemos que encontrar un punto medio, porque no hay estabilidad en la alta vibración. No existe estabilidad en la alta vibración para nosotros humanos. Para nosotros la alta vibración puede ser catastrófica, puede ser destructiva, porque no nos da tiempo de adaptación y nos destruye. Pero la baja vibración tampoco nos ayuda porque estamos estancados en el tiempo y no evolucionamos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para elevar la vibración es simplemente cambiar nuestra conciencia. ¿Cómo? Imaginemos que nosotros queremos llegar a este lugar. Este es nuestro destino. Y nosotros estamos, no sé, por aquí. Y estoy perdido porque no puedo ver dónde es esto. Hay demasiadas montañas, demasiadas vibraciones, demasiadas frecuencias y no puedo ver nada. No puedo ir en línea recta. Podría recorrer este camino, pero no estoy seguro de si ese es el camino, porque tal vez pueda haber otro camino mejor por atrás, entonces no puedo saber exactamente cómo llegar acá, no tengo el mapa. ¿Qué tenemos que hacer? Lo típico cuando alguien sale de excursión, hay que buscar el punto más alto, tratar del punto más elevado, por ejemplo acá, y entonces cuando llego a este punto más elevado, puedo observar todo el mapa y digo, ah, acá está. Y puedo ver todos los caminos que son los mejores para poder llegar a este lugar que estamos esperando. Entonces, teniendo los puntos de referencia, ¿qué hago? Vuelvo a bajar para hacer el camino y llegar. Es decir que elevar la vibración es subir a la colina de la conciencia para tener conciencia de todo el plano y así poder descender otra vez con conciencia, esta vez con conciencia. ¿Y cuál es el ejercicio más natural para hacer esto? Meditar y tomar distancia de las cosas. Tomar distancia es ponerse en otra posición y observar desde otro punto de vista, no quedarse en el mismo lugar. No hay un método, cada uno lo va a hacer de una manera diferente. Es alejarse y tomar distancia. Luego pueden hacer cualquier terapia, cualquier cosa, pero esto es lo único que les va a traer conciencia, porque es personal. La conciencia no se otorga en una terapia, la conciencia se da por sí sola en el proceso de tomar la voluntad de mirar desde un punto de vista diferente. Hay que cambiar la perspectiva. Cuando estoy encerrado en la montaña, acá, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la perspectiva, si no, me quedo siempre lo mismo. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué estoy ahí en ese valle? ¿Por qué estoy acá? Estoy ahí porque por resonancia, por vibración, estoy acá. Mejor yo estoy vibrando bajo. Como estoy vibrando bajo, no estoy pudiendo ver más que el valle y las sombras. Entonces, esto me ayuda a entender de que para entender qué vibración tengo que observar a mi alrededor dónde me encuentro, en qué sintonía me encuentro, cuáles son las cosas que veo, las cosas que atraigo en mi vida, las cosas que resuenan conmigo, si estoy viviendo bien, si estoy viviendo mal, si estoy siempre en conflicto, sí. Observar el entorno en que me encuentro, contemplar el entorno, darme cuenta de cuáles son las cosas que atraigo en mi vida, para ver si estoy en la cima, si estoy en el valle, si estoy en una cueva, en este camino. Lo que te rodea, te atraes, con lo que resuenas, es tu nivel de vibración, porque el universo ordena las cosas por vibración, como en una canción, buscando armonía. Y para el universo no hay algo malo o algo bueno. Ordena las cosas según vibra. O sea que hay que prestar atención a lo que me rodea, a lo que creo, a lo que me rodea. Porque lo que creo puede ser mi mundo imaginario adentro. Y yo diciendo, ay, yo soy una re buena persona y no sé por qué me pasan tantas cosas malas. Uno puede ser muy bueno y vibrar muy mal. Porque recordemos, vibrar mal no es ser malo. Entonces, ley de vibración es que yo de la realidad voy a ver, observar y ser en función de mi estado vibracional. Porque no puedo atraer ni estar en contacto con nada que no vibre con lo mío, que no vibre conmigo. Observar el entorno en el que me encuentro y cómo vibra el entorno no implica que tengo que irme del entorno. Implica pensar qué vibra en mí
que he construido este entorno para mí. Y un consejo les doy: todo lo que digan y expresen se convierte en su realidad. Por lo tanto, tengan mucho cuidado con lo que dicen. Ley de resonancia. Al universo le da igual que seas bueno o malo, le importa que seas coherente. No existe esto de persona mala o persona buena. Existe persona resonante o persona disonante. Y el consejo este de cuidado con lo que dicen, me refiero a cuando muchas personas están, porque lo veo acá a veces, muchas veces en los comentarios, ponen la pregunta o la duda mucho antes que la intención de encontrar la respuesta. Por ejemplo, decir, ¿y eso cómo lo hago? En lugar de decir, voy a ver cómo lo hago. O, por ejemplo, no entiendo, cuando en realidad habría que decir, por ejemplo, ya entenderé, o estoy en proceso de entenderlo. Piensen en cómo usan las palabras, en cómo arman las frases, pero cuidado, no se lo tomen a mal a esto, ¿eh? Es un consejo que hacemos, es algo muy cultural de escuchar a otros decirlo, ¿sí? De ir a la escuela, básicamente. Todos fuimos a la escuela y a todos se nos enseñó a hacer las cosas desde el desconocimiento, no desde la voluntad. Tomar conciencia no es decir lo sé, tomar conciencia es tomar la responsabilidad de lanzarse a descubrir lo que no sé. Por esto, la vibración me recuerda todo el tiempo, que tengo que buscar mejores maneras de expresar lo que soy para que el mundo me devuelva lo que me corresponde por lo que soy. No lo tomemos como la ley de atracción. Esto lo vamos a tomar como la ley de coherencia. No es sobre cómo obtener resultados, es sobre ser el resultado. Así que empecemos a pensar más bonito sobre uno mismo, más positivamente, con frases más positivas al nivel de decir, yo pongo mi intención para hacer esto, estoy aprendiendo, en lugar de no entiendo nada. Ley de ritmo, entonces. Lo simple. ¿Qué significa ritmo? Ritmo significa fluir, flujo, y da origen a la palabra río. Nosotros solemos tener el concepto de que ritmo está relacionado al tiempo, está relacionado a cosas que pasan cada cierto tiempo. Eso es lo que nosotros vemos del ritmo. Entonces, esto es un ritmo, porque es algo repetitivo, constante. El latido del corazón es un ritmo, tum, 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 porque es algo constante, repetitivo. Entonces, en cierta forma consideramos que el ritmo es aquello que nos permite saber qué es lo que sigue, nos ayuda a entender la continuidad de las cosas. Por lo tanto, el ritmo describe como una especie de mapa que nos indica de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por lo tanto, el ritmo está relacionado al tiempo. Por eso en música se le llama el tempo. Entonces recordemos que en la música tenemos una sagrada trinidad que se llama ritmo, armonía y melodía. Entonces el ritmo es el que marca la métrica de cómo va a estar estructurada. La armonía es la que determina qué instrumentos, cuándo, la forma, la vibración, la frecuencia, los hertz, todo lo que determina básicamente la estructura interna. Y la melodía es lo que es el agregado, que es lo que escuchamos, lo que en cierta forma nos pega, ¿no? Y cantamos de una canción. Pero las otras dos, armonía y melodía, no tienen lógica sin el ritmo, que es el que marca cuándo y dónde se organiza todo lo demás. O sea que podríamos decir que ritmo es igual a tiempo. ¿Y qué es lo otro que llamábamos tiempo en una onda de vibración? ¿Se acuerdan? Si todo esto es la vibración, esto va a ser la frecuencia de vibración. La vibración es toda la onda constante. La frecuencia es la distancia de repetición de una curvatura dentro de la onda. O sea que a mayor vibración, más alta la frecuencia. A menor vibración, más baja la frecuencia. Vamos a decir entonces que esto y esto en música le llamaríamos melodía. A todo este proceso repetitivo le llamaríamos armonía y a las repeticiones le llamaríamos ritmo en una cuestión musical. Es decir, tum, 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 tum. Acá empiezan a entrar los instrumentos. Tum, tum. Y luego la melodía, que es la canción. Pero ¿qué sucede? Vamos a algo más esencial. Si nos ponemos a pensar en una simple onda, vamos a darnos cuenta de que, en cierta forma,
todo es un ritmo. Tan, ton, tan, ton, tan, ton, tan, ton. En el universo esto lo empezamos a llamar latido cósmico. Tum, 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 tum. Constante. O nosotros en el reloj lo llamamos tic-tac, tic-tac, tic-tac. Por lo tanto, como verán, ya sea de esta manera, o sea de esta manera, de esta manera, todo es constantemente una consecuencia de ritmos. ¿Y qué nos dice esto? Que básicamente el ritmo no es algo aparte de esto, sino que es la base de esto. O sea que toda la onda es un constante ritmo. Por lo tanto, por esto mismo, es que flujo, el fluir, en griego se dice rein. Es decir, que el concepto de fluir se dice ritmos. O sea que para los antiguos, la palabra ritmo describía exactamente lo que el ritmo es. No un tic-tac, sino que describía que esto es una constante, como un río. Cuando hablamos de tiempo, por ejemplo, podemos decir que esto es verano, invierno, otoño, invierno, primavera y así constantemente. ¿Qué son estos? Son ritmos de la Tierra también. Tic-tac, tic-tac. Pero son muy largos esos ritmos, tienen 3 meses cada uno. Entonces, durante 3 meses se van a ir repitiendo estos ciclos. Nosotros le llamamos tiempo, pero en realidad no es tiempo. En realidad es una expresión del flujo. Acá es cuando nos damos cuenta de que el tiempo no existe, de que el tiempo es solo una métrica, nada más, una métrica de un flujo. La Tierra no se detiene en un momento y dice, ahora verano. No, es algo que va sucediendo. Nosotros, los humanos, medimos el día en que para nosotros empieza el verano. Entonces, marcamos una métrica 21 de, bueno, depende del lugar donde estés en el planeta, pero 21 de diciembre, por ejemplo, para el sur, 21 de marzo, 21 de septiembre, 21 de junio, y así, lo opuesto para el hemisferio norte. O sea que ese no es ese día el que comienza, en realidad es un proceso constante. ¿Y qué sucede en este proceso constante? Que después de la primavera, ¿qué viene? Verano. Y después del verano, otoño. Y después del otoño, invierno. Imaginemos que acá está la Tierra. ¿Lo ven? La Tierra girando como las ondas. Cuando la Tierra se mueve de un polo al otro, de un hemisferio al otro, apareciendo las estaciones, lo que va creando es una onda. ¿Visto esto? Acá hay un continuo de algo que se repite todo el tiempo. Y todos los seres que vivimos en la Tierra, desde las plantas a los animales, todos sabemos que hay un momento que va a ser verano, otro momento que va a ser otoño, otro momento que va a ser invierno, primavera, y que esto se va a repetir. Después de la primavera viene el verano, y después del verano viene el otoño. Entonces, durante millones de años de evolución, todos los reinos, animal, vegetal, mineral, todos hemos evolucionado y aprendido a través de la repetición de los ciclos. Esto es un patrón sistemático. Este patrón sistemático es el que nos hizo existir, que nos hizo ser quienes somos. Sin este sistema no existiríamos en la Tierra. Esto lo estamos viendo a nivel de la Tierra, pero a nivel interno, humano, tenemos acá que N. Para los que viven en la zona del ecuador del planeta, toda la zona del ecuador, este proceso es un poco más largo, más o menos así. Y llamamos a esto época seca y época húmeda. Seca, húmeda. Entonces, como verán, todo esto que surge aquí surge por el ritmo, por el flujo constante de las cosas. Tenemos entonces los diferentes niveles. Cuando tenemos estos diferentes niveles, acá tenemos el ADN, tenemos las estaciones. Entonces, tenemos este ciclo de repetición y este ciclo de repetición. Verano, otoño, invierno, primavera. Verano, otoño y así. Entonces, ¿qué sucede acá? Que a lo largo de nuestra vida, en toda nuestra tierra, nuestra vida como sociedad, como especies, como animales, como humanos, nos regimos por la de la Tierra. Entonces, todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que sucede en nuestro entorno, empieza a condicionarnos y el entorno empieza a mostrarnos que tenemos que sacar de adentro un potencial para adaptarnos a lo que viene. Por ejemplo, empieza a hacer frío, es verano, pero empieza a hacer frío un poco de aire fresco y demás,
y ya nosotros sabemos que viene el frío, la nieve o la sequía o lo que sea. Entonces empiezo a preparar la casa, empiezo a vestirme diferente, me empiezo a adaptar para lo que viene los próximos 3 meses. Es lo que hacemos todos, tanto en nuestra vida cultural como orgánica. Esto lo que nos dice es que por repetición, durante miles de años de evolución, nosotros ahora ya sabemos qué es lo que va a venir. Lo integramos y ni siquiera tenemos que pensarlo. Actuamos por reacción. Directamente empieza a hacer frío, no pienso en que la Tierra estará girando, estará justo en la posición de solsticio y no sé qué, no pienso en esas cosas. Simplemente mi cuerpo me dice a casa, a dormir, etc. ¿Y qué nos pasa? Nos pasa lo mismo a nivel de ADN. El ADN también dice, esta persona ya la conozco, esta situación ya la viví. Entonces, el ritmo del ADN va registrando un montón de cosas y yo, cada vez que vea algo semejante, voy a actuar en resonancia con eso que ya pasó. Por lo tanto, empiezo otra vez a accionar en función de lo que es el ritmo. Entonces las cosas se vuelven a repetir en mi vida. Las mismas personas, las mismas circunstancias, todo se vuelve a repetir. Por ejemplo, para las personas que viven por encima o por debajo de los trópicos, cuando llega el invierno, sabemos que el invierno es duro, es pesado, no es como vivir el verano, es pesado. Pero ¿qué sucede? Están las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Entonces, en cierta forma es como que qué lindo que llegue el frío, porque a pesar de que es incómodo y me molesta y me puede hacer sentir mal y me puedo enfermar o lo que sea, a pesar de todo eso, vamos a celebrar en familia, etc. Y hay buenos recuerdos, la nieve, hacer un hombre de nieve, muñeco de nieve, lo que sea. Entonces, hay registros de que en el invierno también hay cosas buenas. Entonces, en cierta forma, activamos toda esa información también. Lo mismo nos pasa a nivel de ADN. ¿En qué sentido? Si en mi memoria genética yo siempre viví y sobreviví en mi vida, no yo, mi genética, mis ancestros, sobrevivieron porque tenían a alguien que les pegaba y esa persona que les pegaba les traía la comida, como un padre que hacía daño, que pegaba, un marido o mujer que hacía también, que agredía a sus hijos o lo que sea. Cuando hay agresión, ¿qué voy a hacer en mi vida? Voy a repetir constantemente situaciones de agresión. Se van a repetir una y otra vez. ¿Por qué? Porque mi ADN se siente cómodo, porque cuando había agresión había comida. Parece horrible, pero no hay moral en el ADN. Entonces, así como el invierno me puede matar de frío, pero me parece bonito porque puedo hacer picos de nieve, el ADN también piensa, con personas agresivas puedo comer, por ejemplo. ¿A qué voy con esto? A que el ritmo de las cosas no son externas, no son cosas externas que nos hacen vivir esas situaciones, son cosas internas que buscan la repetición de circunstancias en la vida porque el cuerpo se siente seguro. Porque nosotros, como seres de costumbres, animales de costumbres, solemos buscar lo que conocemos porque sentimos que nos sentimos seguros en lo que conocemos. Incluso si son cosas malas, a veces nuestro subconsciente considera que es gracias a eso que sigo. Y es así que repetimos una y otra vez situaciones semejantes. Entonces la ley de ritmo nos está diciendo que no son las cosas de afuera las que se repiten. Soy yo quien busca que se repitan. Y por lo tanto, soy solo yo quien puedo cambiar esa repetición. ¿Y cómo lo hago? Cambiando la frecuencia de onda. Cambiando la frecuencia de onda. Como hablamos ayer, en cuestión de la vibración, tengo que subir a otro de conciencia, contemplar y observar lo que se repite, entender la lógica de por qué se repite y desde ahí yo cambiar la actitud, no cambiar el mundo a mi alrededor, cambiar yo mi actitud. Y así es como voy a encontrar situaciones nuevas. Por ejemplo, creo que esto ya lo expliqué en algún momento. Si yo todos los años repito la misma discusión, una discusión con una persona, siempre pasa lo mismo en la misma discusión. ¿Por qué sucede esa discusión? Porque yo genero la vibración para que eso se dé. Entonces, imagínense en la siguiente vez, ¿qué tengo que hacer? Ver por qué se dio esa discusión por primera vez. ¿Cuál fue la lógica? Ir a eso, darme cuenta y pensar, ¿cambié yo desde ese momento? ¿Cambié? Entonces, si yo cambié, si ahora soy alguien diferente, ¿por qué sigo repitiendo esto? Entonces, la próxima vez que me enfrente a esa discusión, cuando la persona empieza a discutir, sonrío y no devuelvo la energía. Río y se terminó. Ya no se va a repetir, ya no se repite más. Esto es un ejemplo muy simple. Después ustedes verán cómo son sus propios problemas. En mi interior,
en mi ser espiritual. Yo tengo la luz del ser, la causa original, pero yo he vivido tantas vidas que he tenido demasiadas causas distorsionadas. Y debido a tener tantas causas, ahora yo soy también un efecto de mis propias causas. Yo soy también una consecuencia. Y en mi vida, esa causa se refleja en todas las personas y situaciones con las que me relaciono emocionalmente. Causa, efecto. Causa. Causa significa razón y razón significa acción de pensar. O sea que toda acción se origina por un pensamiento consciente, inconsciente o subconsciente. Recordemos que tenemos tres formas desde las cuales podemos actuar. No toda acción se produce por un pensamiento lógico, sino que la mayoría de las acciones que generamos se producen por reacciones ilógicas, es decir, controladas por el inconsciente y el subconsciente. Sin embargo, todos provienen de la mente. ¿Y qué es el efecto? Efecto proviene de la palabra ex facto, es decir, un hecho, algo que se hace, que ya está afuera. No habla de la acción, sino del resultado de la acción. Ex facto, algo que ya se hizo, es el producto final de la acción, algo que está afuera. Por lo tanto, el efecto de ese pensamiento, la reacción de ese pensamiento. Causa, entonces, sería un pensamiento desde cualquiera de los tres niveles de conciencia que lleva una acción que produce una reacción final, que es el efecto. Es decir, del mundo de las ideas pasa a la manifestación del mundo de los objetos. Podríamos decir que la causa es el cosmos y el efecto es el universo. Diferencia entre cosmos y universo. Cosmos significa orden, que en la mente está en orden. Y universo es el aspecto creado, que significa aquello que sale y vuelve al uno, que realiza el camino de retorno al orden. ¿Qué es esto? Es un patrón de vibración. Que debido al ritmo se repite. Es un patrón que sigue y sigue. El efecto de seguir se dice secuencia, que viene de sequire, seguir. La palabra para español seguir viene de acá, de sequire. Entonces, algo que seque, en latín, sería sequentia, o sea que es un continuo. Esto es lo que significa. ¿Qué significa esto entonces? Cuando la secuencia, lo que se sigue, es un patrón que hace que el positivo se vuelva negativo, el negativo positivo, se va complementando entre positivo, negativo, significa que hay dos cosas que se están siguiendo una a otra. O sea que hay un conjunto de cosas que se siguen. Y eso suma la palabra co, que significa junto, unido, con otros. Entonces, consecuencia es cuando un aspecto positivo se unifica y sigue en uno negativo. Cuando el negativo se unifica y sigue en uno positivo. Y así constantemente. Entonces, la consecuencia es inevitablemente un continuo de cosas diversas que se van relacionando entre sí. ¿Qué significa esto? Que lo que yo haga acá va a afectar a lo que pase acá. Lo que yo haga acá va a afectar a lo que pase acá, porque es algo continuo. No es algo que son cosas separadas. La consecuencia significa que todo movimiento que yo ejerza en un espacio va a afectar a ese espacio en un tiempo diferente. Porque todo esto es el espacio, las frecuencias son los tiempos. Tomamos la mente como origen de todas las cosas. Cuando la mente en el centro de todo se empieza a proyectar, genera la correspondencia. Es decir, que la mente genera una duda que se proyecta en una respuesta. O sea que hay una respuesta compartida entre la pregunta en el negativo y la respuesta en el positivo. Adentro surge una pregunta que se proyecta hacia afuera para buscar una respuesta. A esto la mente le llama correspondencia. Así surge la correspondencia. Luego, a partir de esta correspondencia, ¿qué surge? La vibración. Entonces empieza a surgir una vibración constante en el universo que nos dice que todo está vibrando. Y esta misma vibración que tiene diferentes ritmos. Entonces va a tener una frecuencia baja, una frecuencia alta, frecuencia baja, frecuencia alta. Y en esta vibración y este ritmo son eternos. ¿Por qué? Porque esta correspondencia, que es un infinito,
Fíjense el infinito de la correspondencia. Por lo tanto, es una secuencia eterna, que la correspondencia lo ve como como un infinito. ¿Dónde lo vemos a esto? Simplemente acá. En cada uno de estos circuitos vemos el infinito. O sea que vibración y ritmo lo único que hacen es repetir un patrón que es constante, que es este de acá. Hay una pregunta, surge una respuesta. Hay una pregunta, surge una respuesta. Algo negativo se expande en positivo. Algo positivo vuelve al negativo. Es constante, infinita. Para la correspondencia y la mente solo existe no existe nada más, solo existe uno solo, pero la vibración se expande en diferentes sintonías y esas diferentes sintonías generan diferentes percepciones de este infinito, lo cual genera una eterna posibilidad y toda esa eterna posibilidad va a estar conectada al ritmo, que es constante, repetitivo. ¿Ven que en realidad no son cosas diferentes? Es lo mismo llamado de una forma diferente. Entonces, ¿dónde está acá la ley de causa y efecto? La ley de causa y efecto proviene de la pregunta. La causa es la pregunta, un pensamiento. Por ejemplo, la pregunta, ¿quién puedo ser? Y entonces la respuesta dice, puedo ser esto, puedo ser esto, puedo ser esto. Y la vibración dice, pero también puede ser esto, 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 o 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 esto. Y el ritmo me dice, pero si eres esto, vas a tener que ser esto. Y si eres esto, vas a tener que ser esto. Y si eres esto, vas a tener que ser esto. ¿Cuál es la causa? La causa siempre es una idea original, una pregunta, una intención. Fíjense acá. Acá tengo un concepto y esto de acá se repite nuevamente, se vuelve a repetir y esto se vuelve a repetir. Entonces, de repente, como esto es igual a lo anterior, ya no es un concepto. ¿En qué se convierte? En un preconcepto. Y si este preconcepto se repite muchas y muchas veces, ¿en qué se va a convertir? En una creencia. Y esto, la creencia, ¿en qué se va a convertir? En algo que me da seguridad, porque ya sé qué es lo que viene después. Entonces la creencia me da seguridad de que me voy a encontrar siempre con lo mismo. Y a eso le llamamos patrón. Y todo esto es una estructura de pensamiento. Todo patrón, toda creencia se basa en una idea original, que es verdad. Pero cuando esta verdad se polariza y crea un preconcepto, es decir, se distorsiona, cuando se distorsiona, ¿qué significa distorsionarse? Partirse, doblarse en dos. Eso es distorsión. Cuando se parte en dos y se divide, se distorsiona, ya no es real, es solo un reflejo. Por lo tanto, a partir de esta célula de verdad, todo lo demás son patrones de creencias falsos. No existe un patrón de creencia real. No existe. Es imposible que exista uno. Todas las creencias, las mías, las de ustedes, las del científico, la del religioso, todas son distorsiones de una verdad. Ninguna es real. Por eso, yo personalmente siempre digo, acorde con lo que yo me acuerdo, de acuerdo con lo que yo siento, de acuerdo con lo que... Nunca digo que esta sea la verdad, porque es imposible que lo sea. Es una distorsión de la verdad. Entonces, por lo tanto, solo existe una verdadera causa. Y esa verdadera causa está en la mente original, en el yo soy. Todo lo que surja a partir de eso son distorsiones. Es decir, todos los efectos de esta causa, todas las consecuencias no son reales, son distorsiones. ¿Y nosotros qué hacemos? Fíjense, acá tengo una causa y acá un efecto. Por lo tanto, acá el efecto me va a llevar a otra causa, que me lleva a otro efecto, otra causa. Pero estas causas son distorsionadas, ya no son originales, son causas distorsionadas. ¿De qué? Del yo soy. Todas las causas vienen de la mente del ser. Como la primera causa original es yo soy, entonces todas las siguientes causas van a tener que ver conmigo, con cada uno, ¿no? Con el yo soy de cada uno, pero distorsionados. Y acá es cuando tenemos esto, un rayo de luz puro del yo soy, que es la causa, se separa en diferentes vibraciones y ritmos que le vamos a llamar diferentes efectos, chakras. Esto es lo que hoy explicaba en el blog con la luz del sol generando el arco iris a partir de una gota de agua. ¿Qué son los colores del arco iris? Son simplemente la luz pura, blanca, distorsionada por la fractalidad de un cristal. Agua. Nosotros que somos 70-80% agua. ¿Qué tenemos dentro? La luz divina. Y cuando la luz divina se proyecta a través de nuestra agua y nuestra genética, en este ADN, cuando se proyecta, ¿a quiénes tenemos afuera? A 12 personas. Mamá, papá, la abuela, el abuelo, el amigo, la pareja, el hijo, gente. O sea que en mi interior,
en mi ser espiritual. Yo tengo la luz del ser, la causa original, pero yo he vivido tantas vidas que he tenido demasiadas causas distorsionadas. Y debido a tener tantas causas, ahora yo soy también un efecto de mis propias causas. Yo soy también una consecuencia. Y en mi vida, esa causa se refleja en todas las personas y situaciones con las que me relaciono emocionalmente. Por lo tanto, todo efecto en la vida es una distorsión de una causa también distorsionada. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en la vida? Observar los efectos de las cosas que hacemos. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? Cuando actuamos, cuando hacemos cosas, ¿qué es lo que sucede en la relación con los demás? ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que genero en los demás? ¿Qué es lo que los otros me generan a mí? Pensar, tomar conciencia de que todas las cosas que me suceden en mi vida tienen una causa personal que está dentro de mí. ¿Y por qué esto? Porque yo, como individuo, soy un ser pensante. Recuerden, subconsciente, inconsciente y consciente generan todo este arco iris. O sea que todo lo que yo observo es en realidad una perspectiva. Es una perspectiva de mi propio ser, de mi propia mente, de mi preconcepto, de mi creencia. La pregunta sería, ¿tenemos que liberarnos de esto? No, el objetivo no es liberarse, el objetivo es saber usar. Todo esto es como un mapa que nos ayuda a encontrar los caminos porque estamos perdidos por el bosque y no sabemos cómo encontrar el camino a donde queremos llegar. No hay que escaparse del terreno en el que nos estamos moviendo. La culpa no es del terreno de que yo me haya perdido del camino porque no sé cómo es el mapa. No tiene la culpa. Es como irse de vacaciones a la naturaleza y enojarse con la naturaleza porque me perdí. Así que recuerden eso, no es culpa de la naturaleza que nos hayamos perdido. Entonces, ¿cuál es nuestra única tarea? Aprender a guiarnos, aprender a leer un mapa, a sentir la intuición de encontrar el camino, pero no escaparse del bosque. Es bonito el bosque. Bueno, espero que se haya entendido esta distorsión que les acabo de compartir. ¿Qué pasa cuando esta personita que está tratando de conectarse tiene sus chakras, pero de repente aparece otra personita? Y esta personita se enamora de esta otra. Entonces esta persona también se enamora y se activa otro chakra. Y entonces la vibración que antes era así, de repente pasa a ser así. Y este empieza a conectarse con este en la misma vibración. Pero este está en un camino espiritual. Vamos a ver. Este está en un camino espiritual. Entonces está buscando la alta vibración. Y este que está acá, esta persona que está acá, no tiene esta vibración, pero sí tiene esta. ¿Qué pasa? Están enamorados. Y como están enamorados, entonces esta persona, para poder estar en contacto con esta, ¿qué tiene que hacer? Bajar su vibración. Perfecto. Y ahora vamos a hacer algo peor. Viene una tercera persona. Y esta tercera persona vibra mucho mejor acá con esta otra. Porque esta de acá está haciendo mucho abajo para poder llegar a este. Y este también vibra abajo de acá. Entonces, el amor es más fuerte. Porque hay algo que se llama resonancia. ¿No? ¿Qué pasó acá? Polaridad. Muy simple. Todos los que han visto los videos anteriores van a entender de dónde viene esto. Simplemente, de una idea de la mente surge lo siguiente. Una pregunta y una respuesta. A esta interacción entre la pregunta y la respuesta se le llama correspondencia. Acá tenemos mente. Acá tenemos el inicio, que es la mente. Desde lo interno se hace una pregunta y esa pregunta sale hacia afuera a buscar una respuesta. Por lo tanto, esta respuesta genera una nueva duda y esa duda otra respuesta y esa respuesta otra nueva duda y constantemente se van respondiendo la una a la otra con pregunta-respuesta. Esto es lo que llamamos correspondencia. A partir de esto se genera ¿qué? Una onda, pregunta-respuesta, 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 que genera una vibración. ¿Okay? Entonces tenemos acá la vibración. Cada una de las curvas repetitivas son las frecuencias de esta vibración, que nosotros le vamos a llamar ritmo. Todo lo que haga este positivo va a ser una causa de este negativo, que es un efecto. Toda causa de este negativo va a ser un efecto de este positivo. Y ahí tenemos la ley causa-efecto. ¿Y gracias a qué surge la correspondencia, la vibración, el ritmo y la causa y esto? Gracias a la polaridad. O sea que todo esto es un sistema
polar. O sea que nada de todo esto podría existir sin el concepto de polaridad. Entonces, ¿qué es la polaridad? La polaridad viene de la palabra polos en griego, que significa eje. Esto es lo que significa polo. O sea que polaridad es la cualidad de estar en el eje. Tenemos un positivo y un negativo. Un positivo y un negativo. Y esto se va generando también así. Por lo tanto, la polaridad es un eje armónico entre todas las cosas, lo que llamábamos consecuencia. La consecuencia es un atributo armónico de permanecer en el eje. ¿Y qué es el eje? Una estructura polar. Es decir, que la única forma en que podemos estar ejes y ser coherentes es gracias a la polaridad. La polaridad es lo que permite el orden de la continuidad de las cosas. ¿Por qué la polaridad tiene tan mala prensa? Porque cuando hay armonía, tenemos un eje, como la Tierra, por ejemplo, con un polo positivo y un polo negativo. Entonces, gracias a esta polaridad, es que la Tierra gira y tiene vida. Si no hubiera un giro, no habría movimiento. Si no hay movimiento, no hay transformación. Si no hay transformación, no hay evolución. Si no hay evolución, no hay vida. ¿Qué implica esto? Que toda la vida existe gracias a la polaridad. Un humano también tiene polaridad. Al circuito de polaridad nosotros le llamamos Kundalini. Y a través de esto, una de las corrientes va hacia abajo y la otra va a ir hacia arriba. Y este movimiento hace que una fuerza impulse para abajo y otra fuerza impulse para arriba, con lo cual genera un vórtice energético que llamamos chakras. No existiría ningún chakra sino por la polaridad. Chakra, no hay humano, no hay alma. Nosotros tenemos el positivo sobre la cabeza y el negativo bajo los pies, y esto es lo que hace al equilibrio y el flujo de la energía. Luego a esto ustedes le llamen como quieran. Tienen sus diferentes nombres en diferentes tradiciones, religiones, culturas. Vamos a una polaridad orgánica que nace a partir de este sistema. Todos conocen esto, me imagino. Un triangulito y otro triangulito para abajo. ¿Qué tenemos acá? Positivo, negativo. La estrella de David. Vamos a hacer esto ahora. ¿Qué tengo acá? Esto se llama tetraedro. ¿Y qué tengo luego? Otro más. Otro tetraedro más. Entonces, positivo y negativo. ¿Qué significa esto? Que hay uno arriba, va a girar hacia un lado y el otro va a girar hacia el otro. En este sistema, ¿qué tenemos? Tenemos a una personita, más o menos así, que no sé si se acuerdan, pero más o menos es lo que sería el hombre de Vitruvio. Ok, normalmente relacionamos el positivo con el masculino y el negativo con el femenino. ¿Por qué? Porque el masculino va hacia afuera, gasta energía hacia afuera. El femenino ahorra energía hacia adentro. ¿Cómo se entiende esto? Eyaculación, gestación. 5 minutos, 9 meses. ¿No les parece que es para adentro? Vamos a hacer algo muy romano. Tenemos acá algo familiar, ¿no? ¿Qué es eso? Esto vendría a ser ovarios y útero. Y del otro lado, todos lo conocen, ¿no? Entonces, positivo, negativo, masculino, femenino. La geología utiliza los polos para poder moverse y transformarse. La biología utiliza los mismos polos para poder reproducirse a través de las ondas. Y un ser individual en su camino espiritual, ¿qué hace? Canaliza su propia energía, la Kundalini, la energía vital. Biológicamente, geológicamente, espiritualmente, conceptualmente, la nada, el todo es polar. Porque sin polaridad no hay movimiento continuo. Y si no hay movimiento continuo, no hay vida. ¿Qué pasa cuando esta personita que está tratando de conectarse tiene sus chakras, pero de repente aparece otra personita? Y esta personita se enamora de esta otra. Entonces esta persona también se enamora y se activa otro chakra. Y entonces la vibración que antes era así, de repente pasa a ser así. Y este empieza a conectarse con este en la misma vibración. Pero este está en un camino espiritual. Vamos a ver. Este está en un camino espiritual. Entonces está buscando la alta vibración. Y este que está acá, esta persona que está acá, no tiene esta vibración, pero sí tiene esta.
¿Qué pasa? Están enamorados. Y como están enamorados, entonces esta persona, para poder estar en contacto con esta, ¿qué tiene que hacer? Bajar su vibración. Perfecto. Y ahora vamos a hacer algo peor. Viene una tercera persona. Y esta tercera persona vibra mucho mejor acá con esta otra. Porque esta de acá está haciendo mucho abajo para poder llegar a este. Y este también vibra abajo de acá. Entonces, el amor es más fuerte. Porque hay algo que se llama resonancia. ¿No? ¿Qué pasó acá? Fíjense qué está pasando acá. Lo que surge en este instante es una ruptura del campo energético, una ruptura que no estoy pudiendo manejar yo solo. ¿Por qué no estoy pudiendo manejarla? Porque yo estaba tan en alta vibración que no sé manejar la baja vibración. Entonces no sé manejar ¿qué? Mis emociones. En cambio, esta persona que vibra bajo y no tiene el toroide armado, fue muy fácil. Le dijo, hasta luego, porque no tiene dependencia propia. ¿Qué se rompió acá? Se rompió el flujo. Por lo tanto, no puede haber polaridad. ¿Qué hay? Hay dependencia energética de otro. Y a este sistema le llamamos dualidad. Polaridad, dualidad. Esto es polaridad y esto es dualidad. ¿Qué es polaridad? Cuando un ser se encuentra en equilibrio con todos sus cuerpos, mental, espiritual y físico. Cuando un ser se vuelve dual, cuando no puede encontrar su eje y depende de otras personas. ¿Por qué se llama dualidad? Porque en lugar de yo estar en mi eje polar, me divido en diferentes partes, divido mi ser. Con esta persona soy una cosa, con esta persona soy otra cosa, y me vuelvo lo que se llama bipolar. ¿Qué es la bipolaridad? Es cualquier humano que tenga cultura. Cualquier individuo que no logre estar en su centro es bipolar. Hay diferentes clases de bipolaridad. Hay algunas que se convierten en patología bipolar. Existe. Pero culturalmente todos somos bipolares, porque a todos se nos enseñó a hacer de una manera con unas personas y de otra manera con otras. ¿No les pasa? La persona que está en eje no es bipolar y es lo que es con todo el mundo. La dualidad, entonces, la dualidad es el concepto de no tener un eje y por lo tanto ir como un péndulo de un lado a otro. Ahora, esto que les dibujé con la relación de una pareja pasa en todos los niveles y por eso consideramos a este mundo un mundo de dualidad. La razón por la cual está en dualidad este mundo es porque no encontramos nuestro eje, porque polaridad no es algo negativo, es justamente encontrar el eje. La dualidad es cuando parto al eje en dos y me muevo horizontalmente hacia los demás en lugar de hacia mí mismo. Así que la gran clave de lo de hoy es entender que la polaridad es esa ley universal que nos recuerda que somos constantes creadores en movimiento. Que podríamos estar días hablando sobre ley de polaridad porque son millones de cosas. Pero esta es la base estructural. ¿De qué manera reconstruyo este orden de polaridad? A través de la vibración, como todo. Todo depende de la sintonía que estoy moviendo. Tengo que transformar mi sintonía y mi vibración. Y esto solo lo puedo hacer yo mismo. No puede haber nada más que lo haga. Solamente yo lo puedo hacer. A través de mi actitud, mi fe, mi voluntad, mi amor, yo qué sé, tantas cosas. Cada uno encontrará su manera de resintonizarse. Resintonizarse es entrar en la sintonía que me hace bien, básicamente. Porque puedo hacer todas las terapias que quiera. Me puedo dedicar a hacer todas las terapias que yo quiera para sanar mi eje. Que si yo, después de ir a la terapia, salgo y hago lo mismo que antes, no valió de nada. Emocionalmente es lo mismo que ir a un doctor para que te recete una dieta y salir y ir a comer un helado con Nutella. Esto es Dios. ¿Qué es entonces? Es un vacío, es un agujero negro, un vacío en un todo. Es el sitio donde surgen todas las cosas. Todo va a surgir de acá. O sea que este punto que empieza a irradiar desde su oscuridad, irradia la luz, es lo que llamamos origen. Entonces el concepto es que la divinidad es un vacío constante, que es una idea original. Generación. Nosotros consideramos a la generación como aquella que
genera cosas, que produce cosas. Pero en realidad la palabra generación viene de la palabra gen en griego, que significa origen, origen de las cosas. Está relacionado con el hecho de generar o producir algo, pero está más que nada relacionada con el origen de algo, con de dónde surgen las cosas. Obviamente que de la palabra gen tenemos la palabra gen, genoma, generar, género, de ahí vienen todas estas palabras. Origen, todas esas palabras como genital vienen de la palabra gen. Entonces es bueno saber de dónde viene este concepto para entender después este tipo de palabras, ¿no? Cuando hablamos de los genes, de los genomas, del género, ¿qué significan? Por ejemplo, hoy en día se habla mucho del género de una persona, y género no se refiere a la sexualidad de una persona, se refiere al origen de una persona, el principio desde el cual es fundamentado una persona, es decir, de los genes. Por lo tanto, el género no tiene que ver con la interpretación sexual o inclinación sexual de la persona, sino que tiene que ver con el origen biológico de esa persona. Entonces, como verán, teniendo en cuenta esto, vamos a ir al concepto de que generación tiene que ver con el origen de las cosas, de dónde surgen las cosas. Por eso mismo escribí sobre Dios, porque Dios, ese concepto que nosotros tenemos como origen de las cosas y creador de las cosas. Algo muy simple. Esto es Dios. ¿Qué es entonces? Es un vacío, es un agujero negro, un vacío en un todo. Es el sitio donde surgen todas las cosas. Todo va a surgir de acá. O sea que este punto que empieza a irradiar desde su oscuridad, irradia la luz, es lo que llamamos origen. Entonces el concepto es que la divinidad es un vacío constante, que es una idea original. Y no sé si se dieron cuenta ahora que hemos hablado de todas las leyes del universo, y cuando hablamos de la última, que es la séptima ley, todavía no surgió nada. No hice ninguna de las otras leyes y ya estoy hablando de la última, que es generación. Entonces vuelvo a repetir, la estructura de las leyes no están ordenadas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las leyes universales no están ordenadas, sino que en realidad son todos estos aspectos que nuestra mente ordenó para explicar algo que es imposible de entender el principio y el final. Saben todos que a Dios se le llamaba el alfa y el omega. Para aquel que no lo sabe, la letra A en griego, alfa, y la letra O en griego, omega, eran la primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego. Entonces se decía que el universo era un circuito que empezaba y terminaba en el mismo lugar, es constante. Entonces el principio y el fin, todo en un solo círculo. Por eso se le llamaba a Dios, la palabra sagrada, se le llamaba el alfa y el omega, el principio y el final del abecedario. Hoy nosotros le llamaríamos la A y la Z, por ejemplo. Entonces, a pesar de tener este orden que hemos puesto nosotros en las leyes, el universo es este alfa y este omega, que significa mente y generación. Probablemente solemos ver a la generación como la última de las leyes, y sin embargo es el omega, se cierra el círculo. Generación es el origen creador. Generación es el origen y el final de todas las cosas. ¿Y qué es el principio y el final? Es simplemente una percepción, porque para el universo en realidad no existe principio ni final, es constante. Porque en un círculo, ¿dónde está el principio y el final? No hay. Es una consecuencia. Por lo tanto, mentalismo es lo único que existe en todo el universo. Pero cuando la mente se proyecta por ley de correspondencia, el mentalismo deja de llamarse mentalismo a llamarse generación. ¿Por qué? Porque a partir de que la mente se polariza, cada cruce entre positivo y negativo es un nuevo origen. A este origen
le llamamos causa y al resultado le llamamos efecto. Para que exista una causa diferente con un efecto diferente, ¿qué se necesita? Tener vibraciones diferentes a ritmos diferentes. ¿Ven cómo es imposible separar las leyes universales? No se puede, es imposible separarlas, porque son lo mismo, son esto, que todo lo que existe y se proyecta en la creación, ¿de dónde? Del origen. Todo está en el origen, porque todo es generación de la mente. La mente impulsa una idea. Y una vez que se impulsó, todo lo que surge después es una repetición del origen, o sea, una generación. Entonces tenemos que la mente, que es el origen de todas las cosas, se proyecta por correspondencia en la ley de polaridad. Y entre cada una y en el centro de cada uno de los ejes surge una causa, que es un nuevo origen, que genera un nuevo efecto, los cuales solo pueden variar debido al estado vibracional o a los ritmos en los que esto se mueve. Vamos a ejemplos. Vamos a llamar a esto entonces origen. Podemos también llamarle Dios para los que tuvieron crianza cristiana o religiosa. Acá solo existe mente. La mente se proyecta desde lo interno a lo externo, del negativo al positivo. Cuando sucede esto, aparece lo que llamamos el Big Bang. En este instante aparece la gran explosión. Acá entonces vuelve al negativo y aparecen los elementos. Entonces tenemos todos los compuestos químicos. Luego nos volvemos a proyectar creando galaxias. Luego volvemos otra vez a crear mundos. Volvemos otra vez a crear vida. Volvemos hacia abajo a crear evolución. Y volvemos de nuevo a crear un individuo. Entonces, tenemos un origen que es la mente, que es un ser que se piensa a sí mismo. Cuando se expresa, crea el Big Bang, la gran explosión. A partir de la gran explosión aparecen los elementos químicos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y todos los de la tabla que hay más. De los elementos químicos se empiezan a componer las primeras galaxias, los primeros soles, estrellas que se acumulan por gravedad. Rodeando los soles y las estrellas tenemos mundos, los planetas, los que no tienen luz pero reflejan la luz. Y dentro de los mundos aparece la vida. A partir de los elementos químicos, nueva combinación, aparece la vida. Y de la vida empiezan los caminos evolutivos, los conflictos que nos hacen crecer y transformarnos. Y esto genera un individuo consciente. Y este individuo va a vivir diferentes vidas con diferentes experiencias. Hasta que llega un momento, vamos a ponerlo acá estamos resumiendo mucho la historia, obviamente. Llega un momento en que este individuo consciente se da cuenta de que también es generador. ¿Desde dónde? Desde la mente. Y entonces, desde su propia mente, transforma al individuo. Comienza un nuevo camino de evolución. Transforma su vida. Se expande los mundos. Conquista las galaxias. Logra hacer alquimia y manifestarse en los elementos. Vuelve al origen de las cosas y se conecta otra vez con Dios. Fíjense, cada uno de estos puntos es un gen. Es decir, un origen. Este camino se llama soy yo. Y este camino para allá se llama yo soy. Vamos a verlo de otra manera. Un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto. Y acá tenemos a una personita, otra personita, otra. Todos estos seres son seres originales. Por lo tanto, todos tienen un yo. Todos se autorreferencian. Cada uno de ustedes es un original. Todos somos un original. Y por eso se dice, es necesario despertar la originalidad de cada uno, conectarse con el origen de cada uno. Solemos decir esto, de que hay que buscar el potencial interior, hay que ir hacia el yo soy de cada uno. Y todos estos seres están conectados entre sí en el mismo sistema. Pero, ¿se acuerdan de que en el universo solo existe una cosa? Nosotros acá lo estamos viendo separado. Entonces creemos que yo
todo es yo. Pero ¿qué pasa cuando hacemos esto? ¿A qué les suena esto? Esto es un brochet cósmico de personas. ¿Saben ese palo donde ponen diferentes comidas y se asan? Bueno, ¿ven estas dos líneas que están acá? La onda en positivo y la onda en negativo. Para el universo son espirales. Positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. ¿Ah? Son los chakras. Y esto que vemos acá es esto mismo, pero visto sin separación. Este circuito es eterno, tiene millones y millones de vueltas, igual que las cadenas de ADN que se enroscan de esta manera y son millones y millones y millones de combinaciones, como cuando se crea un cromosoma. Toda esta interrelación de individuos es como un cromosoma de Dios. Y cuando yo digo soy un original, es verdad, porque yo vengo del origen, pero cada uno de nosotros está en una sintonía diferente. Por lo tanto, uno va a ser original haciendo música, otro va a ser original haciendo medicina, otro va a ser original siendo arquitecto, otro va a ser original siendo amoroso, otro va a ser original siendo artista. O sea que en diferentes sintonías todos tenemos originalidad. No tenemos que ser iguales, todos tenemos que hacer cosas diferentes, porque si todos hacemos lo mismo, no hay evolución. Por esto se nos dice que hay que volver a nuestro propio origen, a nuestra forma original de comunicarnos con el origen de todo. Eso se llama volver al yo soy. Y la única forma en que puedo volver al yo soy es generando cosas, generando emociones, generando pensamientos, generando proyectos, generando vida, porque todo en el universo está en constante generación, porque todo el universo está conectado con el origen. Todo el universo está conectado al origen y por eso, para conectarse al universo, hay que originar cosas. Y esa es la ley de generación, entre tantas otras cosas. Y si no se entendió, busquen otras opciones. Lean el Kybalión, hagan otros cursos que profundicen en el tema, busquen otros originales que les den más respuestas a esto.